Y estamos aquí una vez más, listos para compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta semana especial de familia, porque la familia es el plan de rescate que Dios tiene para la humanidad. Antes de abrir la Biblia, quiero orar junto contigo. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, en este momento queremos pedirte que tú puedas en este momento hablarnos a nuestros corazones a través de tu palabra. Necesitamos de ti, querido Dios, sobre todo en estos momentos tan solemnes de la historia de la humanidad. Queremos ser tus hijos fieles y por eso te pedimos que nos hables a nuestros corazones, renueves nuestra mente y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, hoy quiero comenzar nuestro tema de una manera diferente. ¿Por qué de una manera diferente? Porque quiero comenzar, además de leer la Biblia, que la tengo aquí junto conmigo, hoy me gustaría comenzar leyéndoles una cita. Esta cita es de Elena de White y dice lo siguiente: vamos hacia la patria celestial. El que nos amó al punto de morir por nosotros nos ha edificado una ciudad, la Nueva Jerusalén. Ese es nuestro lugar, dice Elena de White. Es nuestro lugar de descanso. En aquel lugar, como dice el libro de Apocalipsis, no habrá tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Nunca se oirá más el llanto. Ese será un lugar de esperanzas. Un lugar donde ya no habrá corazones destrozados y afectos destruidos. ¿Sabes? Pronto las vestiduras de pesar se cambiarán por el manto de bodas del Cordero. Yo espero ese día, porque pronto presenciaremos la coronación de nuestro Rey, aquel que murió por nosotros, aquel cuya vida quedó escondida en Cristo, aquel cuya vida fue entregada a Cristo, aquellos que en esta tierra pelearon la buena batalla de la fe, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. Esta es una cita del Hogar Cristiano, la página 491. Y yo quería comenzar de esta manera nuestra reflexión del día de hoy, porque creo que es pertinente pensar en nuestra necesidad de como familia volver para casa. Dios está preparando un lugar para nosotros. Este lugar es un lugar de paso, esta tierra no es nuestro lugar, somos peregrinos aquí. Y Dios quiere que tú y yo podamos volver a casa. Ese es el desafío que Dios tiene para ti y para mí. Por eso, una vez más, yo quiero recurrir al libro de Génesis, donde vamos a ir a repasar la historia de un gran hombre, Jacob. Él era hijo de Isaac y su mamá se llamaba Rebeca, tuvieron un hermano, o él tuvo un hermano gemelo llamado Esaú. Su nombre significaba justamente engañador, embustero. Y fue eso lo que él hizo. Junto con su madre engañó a su hermano, comprando la primogenitura, engañó a su papá. ¿Sabes? Es bien interesante cuando tú analizas la historia de Jacob, cómo él quería hacer las cosas bien, pero él siempre de alguna o de otra manera, él es como que él no podía con su genio. Era un mentiroso. Él necesitó salir de la casa de su padre porque su hermano quería matarlo. Y fue allí, en ese momento, cuando él estaba corriendo por su vida, escapándose por su vida, que tiene un encuentro con Dios. Fue allí, en Berseba, cuando él salió, cuando él estaba yendo para Aram, como dice el capítulo 28 del libro de Génesis, que en un momento paró y colocó una piedra, y en aquel lugar donde colocó una piedra recostó su cabeza, y allí Dios se le apareció. Busca junto conmigo, por favor, Génesis 28. Versículos 13 y 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. En aquel momento, cuando Dios se le apareció, el texto bíblico dice así: Jehová estaba en lo alto de la escalera. Y entonces le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, esta misma tierra te daré. Miren qué promesa interesante. Esta misma tierra te daré, a ti y a tu descendencia. El versículo 14 sigue diciendo así: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Y el versículo 15 dice: pues yo estoy contigo. ¿Vieron qué interesante? Aquí se repite una vez más
la misma promesa que había sido hecha a Abraham. Primero le dice, voy a estar contigo, voy a bendecirte y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y ahí entonces aparece el versículo 15, donde en el versículo 15 dice, pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Piensen, él es un hombre que está escapándose, él no tiene nada más que una piedra y algunas pertenencias en aquel lugar y él se está escapando de su casa solo. Fue en ese momento que Dios se le aparece y le dice, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Ahora, hay promesas que son impresionantemente cautivantes en la Biblia. Una de esas promesas está aquí en el versículo 15. Voy a repasar el versículo 15. Dice, yo estoy contigo, primera promesa. Te guardaré por donde quiera que vayas. O sea, no solo voy a protegerte, voy a estar contigo donde vayas. Y el texto bíblico sigue diciendo, y volveré a traerte a esta tierra. ¿Saben? Creo que no hay promesa más maravillosa para un peregrino, para alguien que se está escapando, no hay promesa más maravillosa para una persona que es ahí. Te voy a traer de vuelta hasta casa, no te preocupes, estás saliendo, pero voy a traerte para casa. Esa fue la promesa que Dios le hizo a aquel mentiroso cuando estaba saliendo de su casa porque le había robado la primogenitura a su hermano Esaú. Ahora, pasaron 20 años. 20 años. Y ahora Jacob está decidiendo volver a casa. Él en su corazón pensó y dijo, me gustaría volver a casa. Quién sabe, a mi hermano ya se le pasó el enojo. Detente solo unos instantes para pensar junto conmigo, solo unos instantes. Piensa, él salió como un mendigo. Ahora él ya era un hombre, tú puedes repasar la historia, ¿no? Puedes repasar ahí la historia tranquilamente, sin problema. Pero él salió de su casa, él se casó, fue engañado también y comenzó a ser bendecido por Dios como Dios había prometido. O sea, Dios no solo estaba con él, Dios no solo cuidaba de él, ahora faltaba que Dios cumpliera su promesa de traerlo de vuelta. Ahí fue cuando él decide volver. 20 años pasaron. Quiero que vaya junto conmigo. Estábamos leyendo Génesis 28. Ahora, ven conmigo a Génesis capítulo 32. A partir del versículo 22 en adelante. Dice el texto bíblico así, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó del vado de Jaboc, dice ahí. Los tomó pues, los hizo pasar en el arroyo, todo lo que él tenía pasó junto con él. Versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo, dice el texto bíblico. Jacob se quedó solo. ¿Por qué Jacob se quedó solo? Porque Jacob necesitaba tener su momento especial con Dios. Dice el texto bíblico en los versículos 24 y 25 que fue en ese momento donde Jacob comienza a trabar una lucha con un contrincante que él no sabía quién era. El contrincante no se identifica. En el fragor de la noche ellos comienzan a luchar. Y dice el texto bíblico que ellos permanecieron luchando toda la noche. Hasta que en un momento el contrincante de Jacob toca en el muslo de Jacob. Y fue en ese momento donde Jacob se da cuenta con quién estaba luchando. Y fue ahí que Jacob se abraza y dice, yo no te voy a dejar. Ahí hay una discusión bien interesante. En el versículo 26, el texto bíblico dice lo siguiente. Mira, versículo 25, cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó su muslo. Jacob, mientras con él luchaba, entonces le dijo el ángel del Señor, el contrincante, le dijo, déjame porque raya el alba, va a amanecer. Ahora, Jacob se da cuenta con quién estaba luchando. No podía ser que solo lo tocó, descoyuntó su muslo. Jacob era un hombre fuerte, era un hombre anciano, pero era un hombre fuerte. Y fue en ese momento entonces en que Jacob se da cuenta de que él estaba peleando con Dios. Y ahí se acordó de su promesa 20 años atrás. Allí con la cabeza recostada en aquella piedra, Dios le había dicho, voy a estar contigo, no te dejaré y te haré volver. Dios le había hecho la promesa 20 años atrás. Ahora cuando Jacob tiene la posibilidad de estar frente a frente con Dios, él dice, yo no te voy a soltar. El texto bíblico es claro, dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré hasta que no me bendigas. Resultado, su nombre era Jacob, era un mentiroso.
En ese momento Dios le cambia el nombre y ya no es más un mentiroso. Ahora el nombre de Jacob pasa a ser Israel, porque peleaste con Dios, luchaste con Dios y has vencido. Él reclamó la promesa, ya no es más el mentiroso, ahora es un santo restaurado por el Señor. La promesa se estaba cumpliendo y Dios mismo bendijo a Jacob en aquel momento. El versículo 29 es muy claro. Dice allí el texto, la última parte, y en aquel lugar Dios los bendijo. Dios bendijo a Jacob cumpliendo su promesa. Este tiempo de angustia, este momento de angustia que pasó Jacob, era el momento en el cual él estaba luchando consigo mismo para saber si podía o no volver a la heredad, a su tierra. ¿Por qué? Porque él pensaba de que él se iba a morir cuando su hermano lo viera. Ahora Dios llega en ese momento para recordarle la promesa que le había hecho 20 años atrás. Voy a estar contigo, voy a cuidarte, te voy a devolver la tierra. Todo esto que está aquí va a ser tuyo. Tú tienes que volver a casa. Van a pasar 20 años, pero vas a volver a casa. En ese momento Dios lo bendice y entonces ahí Jacob es una nueva persona, reconfigurada, rehecha. Ahora, Jacob pasa por ese tiempo de angustia para saber si la promesa de Dios se cumpliría en su vida. Sabes, de la misma manera, en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, libro de Jeremías capítulo 30, allí aparece también que el pueblo de Dios, en los últimos momentos de la historia de la humanidad, los hijos de Dios pasarán por un tiempo de angustia muy similar al tiempo de angustia que pasó Jacob. Dice, oh, cuán grande será aquel día, tanto que no habrá otro semejante. Es un tiempo de angustia, dice el versículo 7 del capítulo 30 del libro de Jeremías. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a este momento cuando habla de la angustia que el pueblo de Dios pasará en el tiempo final. ¿Saben? Hay un libro que me encanta, que es el libro El conflicto de los siglos. Elena dejó ahí hablando de este momento de Jacob y de lo que va a suceder con los hijos de Dios antes de que la historia de la humanidad termine. Dice, la noche de la aflicción de Jacob, cuando él luchó en oración para ser librado de las manos de Esaú, representa justamente la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia antes de la venida de Jesús. Nosotros vamos a pasar por ese momento de angustia, nosotros vamos a pasar por ese momento, tú y yo. Ahora, lo que es importante es que en esos tiempos de apuro y angustia que nos están esperando, requieren que nosotros ejerzamos una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras que tengamos. Saben, queridos, el tiempo de gracia se nos ha concedido para que nosotros preparemos nuestros corazones, a fin de que nosotros seamos moldados por el Espíritu Santo. Y así como Jacob venció en aquel momento, porque él fue perseverante y resuelto en abrazar la promesa, de la misma manera tú y yo necesitamos abrazar con una oración que importune al Señor, con un clamor del corazón. Todos nosotros necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios y decirle, Jesús, nosotros queremos volver a casa. Nosotros queremos la promesa en nuestras vidas. Él lo hizo. Y nosotros necesitamos, de la misma manera, también orar y estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, luchar desesperadamente delante de Dios para que nosotros ganemos la promesa que Dios nos está dando. Que Dios nos está dando. Cuando luches en oración, Dios te concederá este deseo. ¿Sabes? Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar es la eternidad. Y la promesa de Dios es que tú y yo y nuestra familia, todos juntos, podemos volver a casa, recibir la promesa. ¿Sabes? Todos juntos podemos hoy con nuestras familias tomar la decisión de aceptar en nuestras vidas, sí, hacer una decisión radical en nuestras vidas. Necesitamos preparar a nuestra familia y abrazar en oración las promesas de Dios y decirle, Señor, nosotros queremos volver a casa. Este mundo de pecado, esta basura de mundo de pecado, inmoral, corrupto, no es tu lugar.
¿Qué tal si tu oración este día, en este momento, es la misma oración que tuvo Jacob cuando le dijo a Dios, no te dejaré si no me bendices? ¿Sabes? Hemos estado estudiando juntos acerca de la familia, el plan de Dios, el gran plan de rescate. La familia como el centro del plan de Dios, el plan de rescate de Dios. Hoy quiero desafiarte para que concentres a tu familia en que este no es nuestro mundo, este no es nuestro hogar y que Jesús va a cumplir su promesa, pronto volverá a buscarnos, pero tú tienes que decirle, Señor, me aferro a ti en oración, clamo a ti y no te dejaré si no me bendices. ¿Quieres hacer esta entrega personal al Señor? ¿Quieres hacer esta entrega familiar también al Señor? ¿Quieres que en este momento podamos orar juntos? Yo quiero terminar en este momento lanzándote este desafío y haciendo una oración junto contigo. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Señor, gracias, porque en este tiempo, Señor, en el cual vivimos, tú mantienes tus promesas firmes para con tus hijos. Sabemos que vendrán tiempos de desafíos y tiempos de angustias, de la misma manera que el tiempo de angustia que tuvo Jacob cuando luchó contigo, Dios. Muchos de nosotros no sabremos o nos costará entender si tus promesas verdaderamente se están cumpliendo en nuestras vidas. Y justamente pasaremos por ese tiempo de persecución y de angustia. Ahora, Señor, un pedido te hago. En este momento, juntos, como familias te pedimos, oh Dios, nosotros quienes estamos aquí, quienes nos están viendo o escuchando, Señor, necesitamos que por favor nos ayudes a prepararnos para recibir la promesa. Cumple tu promesa, queremos volver a casa, Señor. Llévanos a casa. Así como has prometido estar con nosotros, bendecirnos, Señor, cumple tu promesa de que podamos volver a casa. No aguantamos más este mundo, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a abandonar lo que haya que abandonar y como familia poder llegar a la eternidad. Te lo pedimos, Señor, entregando nuestras vidas a ti y clamando por este pedido, orando en el nombre de Jesús. Amén, Señor.